La primera persona que Dios traía a mi vida era mi padre. No sé si alguna vez lo comenté. Nunca tuve a mi padre de sangre. Las 2 veces que recuerdo de mi padre fue alguna vez que quiso levantarle la mano a mi madre, yo tenía 6 años, y la segunda vez cuando yo a los 7 años fui a él y le pedí que me regalara para comprar un cuaderno y un lápiz. Y me dijo que no era mi papá. ¿Se imaginan ustedes el corazón de un niño con 7 años? Que tu padre de sangre, porque si lo pones a mi padre aquí al lado y yo, somos una copia, ¿eh? Ya no vive, murió hace 30 años aproximadamente. Sin embargo, el Señor me traía eso a memoria y yo daba por sentado que lo había perdonado. Pero bueno, y seguía trayendo otras personas que no quiero mencionar, pero sobre todo menciono a mi padre. ¿Por qué? Porque no sé si a ti te ha pasado, varón, mujer, que tu padre o tu madre te han abandonado por razones de la vida. Yo a día de hoy quiero agradecer a Dios porque puedo decir que he perdonado totalmente. Soy libre de esto que estuve arrastrando por muchísimos años. Fui preso del odio, del rencor, de la rabia, de todos estos sentimientos que no tienen nada que ver con un hijo de Dios. Yo. Y puedo decir que a día de hoy soy libre, pero aún me queda trabajo, ¿eh? Aún me queda trabajo. Porque en estas 2 semanas, mientras estaba terminando el bosquejo, Dios seguía trayendo a memoria personas a mi vida. Y me decía, llámales. Hoy levanté el teléfono y llamé a un compañero de trabajo. La verdad sentí una paz impresionante. Y el Señor me traía a memoria unas de las reuniones donde yo realmente no di la talla como hijo de Dios. Te digo esto a modo de introducción, querido hermano, querida hermana, porque no sé si recuerdan la palabra rema de este año, pero Dios quiere restaurar a su iglesia. Y para ser totalmente restaurados, usted y yo tenemos que estar libres de esta lacra. Usted y yo tenemos que ser libres de esto que a día de hoy está aquí en la iglesia instaurado. Y que lastimosamente nosotros los cristianos, hablo de mí en primera persona, somos impresionantes para disimular. Si nos tuvieran que dar un premio, cualquiera de aquellos famosos que dan, seguro que nos lo llevamos. Yo el primero, ¿eh? Porque somos tan hipócritas que podemos estar albergando todos estos sentimientos de odio, de rencor, de rabia, pero estamos aquí. Decimos que somos seguidores de Jesús y es verdad. Yo no pongo en duda eso. Oramos, oramos y oramos cuando Dios te dice, perdona. O pide perdón, que es más fácil, ¿verdad? ¿Qué va? No sé a usted, pero a mí, para pedir perdón yo, el orgulloso de toda la vida, me era imposible, no difícil, imposible pedir perdón. Hasta que entendí que yo no era mejor que Jesús. Porque si usted recuerda la crucifixión de Cristo, una de las palabras que él mencionó allí en la cruz antes de exhalar su último aliento de vida, dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con todo lo que sufrió, con todo lo que padeció Cristo por usted y por mí, él pidió perdón por esas personas. ¿Quién soy yo para no perdonar? ¿O quién es usted para no perdonar a las personas que le hayan hecho daño? ¿Vale? Y ya para entrar un poquito en materia, hoy quiero hablarle, y el título que le he puesto a esta predicación es Iglesia, sé libre, perdona. Antes de seguir con esto, yo quiero honrar, porque como dije antes, no tuve un padre de sangre, pero Dios me ha dado unos padres espirituales preciosos.
quiero honrar, pero a la vez quiero pedir perdón públicamente, porque seguramente que en esta trayectoria mía, que en noviembre haré 18 años de haber conocido a Cristo en esta iglesia, más de una vez me habré equivocado y seguramente habré ofendido a mis padres espirituales. Dios me traía a memoria a esa personita que recuerdo un miércoles 6 de la tarde me recibió aquí hace 18 años atrás, Ezequiel, junto con Marcela. Me acompañaron en mis primeros pasos con Jesús. Me guiaron. Estuvieron ahí todo el tiempo conmigo. Recuerdo que lo primero que hizo fue abrazarme y darme la bienvenida a Ezequiel en aquel entonces. Luego me presentó al pastor y por primera vez pude ver su ceja hacia arriba. ¿Por qué? Porque ya íbamos tarde. Antes, para ir a los encuentros, no sé, si se acuerdan, se daba un preencuentro. Y yo iba a un encuentro y no había venido a la iglesia, ojo. Recuerdo que levantó la ceja y le dijo, darle el preencuentro a ustedes. Eso se hacía en 3-4 semanas, a mí me lo dieron en 45 minutos. Imagínate que me dieron caña, eso me pasa por llegar tarde. Pero bueno, aquí estoy, gracias a Dios. Honro sus vidas y les agradezco a Dios. Hoy no están aquí, pero quería hacer público y pedirles perdón porque seguramente les habré faltado. Igual que honro la vida de mi pastor Guillermo y mi pastora Mari Carmen. Han estado conmigo durante todo este tiempo. Y para mí, como siempre he dicho, después de Cristo, es la persona a la cual yo imito. Porque puedo ver su dedicación al Señor. Gracias, pastor. Gracias, pastora. Y también quiero honrar a Jonathan y a Andrea. Los llamo así, no le digo pastores, porque los quiero muchísimo. Siempre ha sido mi brother, como siempre nos hemos dicho. Estuvo conmigo en los tiempos más duros, siempre brindándome su hombro. Y quiero pedirte perdón, Jonah. Igual Andrea, porque seguramente les habré faltado en algún momento. Lo siento. Y no quiero cerrar esto sin antes honrar y pedirles perdón también a mis actuales líderes, Antonio y Marisol. Gracias por la oportunidad. Gracias porque tuve la oportunidad de volver otra vez a servir a través de su liderazgo. Y les pido perdón por todo lo mal que haya hecho en este tiempo. Los quiero mucho. Con todo esto, hermano, quiero seguir. Pero quiero pedirte algo, querido varón, querida mujer. Mientras yo voy a ir compartiendo el mensaje que Dios me ha dado esta vez, quisiera que hagas memoria y le pidas al Espíritu Santo de Dios que te traiga a memoria si hay algunas cosas que están allí pendientes, que a lo mejor tú piensas o pensaste que ya estaban solucionadas. Ten en cuenta que, se ha hablado de que viene un avivamiento a nuestra iglesia y yo lo creo. Entiendo que tú también lo crees, lo anhelas y lo deseas. Pero algo que tengo claro es que Dios no te va a usar o no me va a usar a mí si no estamos limpios. Amén. Ya para entrar un poquito en materia, dice, ¿qué es el perdón? ¿O qué entiende usted y yo por el perdón? ¿Qué entendemos por el perdón? Dice que el perdón es la acción de perdonar, o sea, de eximir o liberar a alguien de una responsabilidad, una deuda, una obligación o una culpa pendiente. Se trata de una acción que se realiza por distintos motivos, siempre de manera voluntaria y consciente, y que pone fin a conflictos, reclamos o rencores, dependiendo del contexto. La palabra perdonar proviene de las voces latinas per, que significa completamente, y donare, que significa obsequiar o regalar. Antiguamente se denominaba aquello que se entregaba por dádiva,
lástima o como regalo. Por eso el perdón se entiende normalmente como un acto de generosidad o compasión por parte de quien perdona, así como un gesto de humildad por parte de quien pide perdón. Amén. Dice que el perdón también lo valoramos, y en la actualidad, cuando yo buscaba información para poder compartir, me he quedado sorprendido. El perdón es considerado como un valor humano, pues es apreciado positivamente en muchas culturas y sociedades. En principio, porque perdonar y ser perdonado es un acto que conduce a la paz. Quien otorga el perdón deja atrás los rencores, las deudas y cierra un capítulo doloroso en su vida. Y quien es perdonado alivia su conciencia, encuentra la paz interior y recibe una segunda oportunidad. No sé usted si a día de hoy, si durante este tiempo de a poquito se va identificando con lo que estamos compartiendo. A mí esto me ha dado duro, Seguimos. ¿Pero qué dice Dios sobre el perdón? El tema del perdón es fundamental, dice en la Biblia, ya que revela el carácter amoroso y compasivo de Dios. Si bien la Biblia no habla específicamente sobre perdonarse a uno mismo, aborda extensamente el perdón en general y nos muestra cómo podemos llegar a comprender y experimentarlo en nuestras vidas. El libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 31 y 32, dice la palabra del Señor. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. O sea, hermano, que el perdón no es optativo. El perdón no es que si tú quieres perdonar o no. Dios nos manda a que perdonemos. Dios nos manda a que seamos libres de esa lacra que puedes estar anidando en tu corazón. Dios nos manda a que demos la segunda oportunidad a esa persona que te ha hecho daño. Yo te he puesto un ejemplo. Mi padre me ha hecho muchísimo daño. Pero puedo decir a día de hoy, gracias a Dios, soy libre de eso. Y te podría mencionar muchas cosas o muchas áreas en mi vida donde me han hecho mucho daño. Mucho daño. Pero a día de hoy, soy libre de eso. Soy libre de odio, soy libre de rencor, soy libre de rabias. Soy libre de todo aquello, como le decía al Señor durante este tiempo, quita toda la basura, porque no quiero estar almacenando más todo esto que daña mi relación contigo. ¿Qué es lo que más me preocupa a mí? Ya no el servicio, ya no el ministerio, me preocupa mi relación con Dios, me preocupa el que yo pueda estar sano y poder atender a mi familia. Me preocupa el que yo pueda estar libre de todo esto y pueda ser testimonio para mi esposa, para mis hijos y para mis demás seres queridos. Porque ¿de qué me sirve a mí el cargo? ¿De qué me sirve la responsabilidad? ¿De qué me sirve decir sí, tengo un ministerio, un servicio que Dios me ha permitido? Si estoy destrozado por dentro, si estoy roto por dentro, albergando y almacenando todo esto que a usted y a mí lo único que nos hace es anclar y atar. Que Dios nos ayude, iglesia. Que Dios nos ayude. Quiero que entienda que Dios lo quiere usar a usted y a mí. Y anhela a Dios usarlo, pero Dios quiere usarlo libre, limpio, sano, restaurado. Quiere esa nueva persona, ese nuevo varón, esa nueva mujer, libre de todo aquello. No sé si usted quiere ser sanado hoy en esta noche. No escuché un amén por allí. Vuelvo a preguntar. No sé si usted quiere ser libre esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pensé que me había equivocado de iglesia, de verdad. ¿Qué más? La palabra del Señor en Mateo 6, del 12 al 15 dice:
y perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, dice, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mi hermano, mi hermana, escucha esto, por favor. No quieras cambiar esa decisión determinante que debes adoptar, como es perdonar o pedir perdón, con oración. No estoy en contra de la oración, para nada. Pero muchas veces nos desgastamos orando, ayunando, haciendo vigilia, silicio y todo lo que haya por hacer. Cuando Dios te dice, perdona. Cuando Dios te dice, pide perdón. Es más fácil eso, sanar las heridas, liberar al cautivo y ser libre tú y yo de todo esto que puede estar allí en tu vida y en mi vida. De esa manera verás cómo tus oraciones, y ya lo veremos más adelante, van a ser respondidas. ¿O qué piensas tú? ¿Que puedes ir delante de Dios, orar, clamar y clamar, y Dios se va a glorificar cuando estás lleno de todo esto? No sé tú, pero la palabra a mí me dice que tu relación no es genuina con Cristo. Ya lo veremos más adelante. Entonces yo quiero animarte a eso, familia. Quiero animarte a que seas valiente, a que seas osado. Y si Dios te está trayendo a memoria personitas que incluso a lo mejor no están aquí, estarán en tu casa o estarán en tu país o estarán en otra ciudad de aquí de España, seas valiente, seas osado y levantes el teléfono, envíes un mensaje y sanes todo esto que está estorbando. Tú sabes más que yo que Dios conoce tu corazón y conoce mi corazón. A Dios no puedo engañarle. ¿O usted cree que puede engañar a Dios? Es imposible. Es imposible que podamos engañar a Dios. Hay razones para perdonar. Tengo una lista un poco extensa, pero te voy a leer unas pocas para que te des cuenta la importancia de perdonar. Dice, perdonar porque Dios nos manda a perdonar. La autoridad del deseo de Dios prevalece sobre su deseo y el mío de no perdonar. Normalmente, el viejo hombre, ese viejo Javier, que vivió sobre años anclado al perdón, al odio, al rencor, a la rabia, incluso al intento de asesinar a mi padre, porque a eso llegué yo. No cabía en mi cabeza el perdón. No cabía en mi corazón el perdón. Ahora lo que me entristece es que mi padre ya está muerto. Y por eso quiero decirte, iglesia, a día de hoy, hijo, hija, papá, mamá, si aún estás aquí o vives, aprovecha el tiempo. Que no te pase como a mí. Que mi padre murió y no pude decirle que lo había perdonado. Conocí a Cristo muchos años después. Y fue cuando entendí que debía perdonar. Que no podía seguir arrastrando esto porque me estaba haciendo daño. Me estaba consumiendo. Si tú tienes la oportunidad ahora de arreglar la situación con tu familiar, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tu ser querido, por favor, aprovecha el tiempo. Perdonar porque queremos que nuestros pecados sean perdonados. A menos que perdonemos, Dios no perdonará nuestros pecados. Perdonar para ser libres emocionalmente. Cuando perdonamos, nos liberamos de la amargura y la ira hacia nuestro agresor. El perdón elimina los sentimientos de venganza, como me pasó a mí. La tendencia natural de la falta de perdón se regresa al ofensor y castigarlo, pero el perdón nos libera de esta tendencia.
Al perdonar dejamos el juicio en las manos de Dios. Cuando perdonamos, Dios toma allí al delincuente, dice. O sea, al que ha delinquido. Yo no puedo ser juez y parte. Dios sí tiene la capacidad, tiene el poder de obrar conforme Él sabe que es lo correcto. Hay dos causas que pueden ser originadas a través del perdón o la falta de perdón. Una de ellas son las causas negativas por la falta de perdón. ¿Cuántos están de acuerdo? No sé si a usted le ha pasado, que el no perdonar incluso puede afectar a nuestra salud. O no pedir perdón puede afectar a nuestra salud. Si no, lea lo que dice David en el Salmo 32. ¿Vale? Efectos negativos en la salud. En Mateo, aquí va una historia un poquito larga, 18 del 21 a 35 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y esto, para los que son matemáticos, no vayan de listo a sacar la calculadora y multiplicar 70 por 7, ¿eh? Yo lo hice. ¿Qué más? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer las cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, dices. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, perdonad, que me he liado un poquito. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, dice. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Yo me identifico mucho con esto en mi vida pasada, ¿eh? No sé usted, pero yo me identificaba mucho con esto. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, dice, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Entonces vemos que es importante. He querido leer esta parábola para que nos demos cuenta que muchas veces Dios nos perdona, Dios tiene misericordia de usted y de mí, pero ¿qué pasa con usted y conmigo cuando tenemos que actuar de la misma manera? ¿Somos capaces de perdonar? ¿Somos capaces de olvidar la ofensa? ¿Somos capaces de liberar a esa persona que nos ha lastimado o nos ha hecho daño? Tú me dirás: Javi, es que tú no has vivido lo que yo he vivido. Es verdad, querido hermano, querida hermana, pero tú tampoco has vivido lo que yo he vivido. A cada uno nos ha tocado pasar por diferentes situaciones. Quizá a ti te han lastimado mucho más que a mí, o no lo sé. Yo te puedo narrar más etapas de mi vida donde he sido ofendido, lastimado, incluso, no quiero decir lo que iba a decir, ¿vale? Pero he tenido que perdonar. Porque si realmente me considero un seguidor de Jesús,
esta palabra la tengo que hacer viva en mí. Esta palabra usted la tiene que hacer viva en usted si realmente se considera seguidor de Jesús. No sé usted y yo, mi hermano, yo no quiero ser juez y parte, pero sí le pido en el amor del Señor que lo valore. Que lo valore, y si no tiene capacidad, porque entiendo que no es fácil, a mí me he pasado años y años orando, pidiéndole al Señor para poder perdonar, para poder ser libre, pero al final Dios me dio la capacidad. Dios me dio la oportunidad de poder perdonar, y es más, lo que estoy haciendo ahora que me costaba tanto, pedir perdón. Pedir perdón. Vemos aquí ciertas cosas que pueden ocurrir en nuestras vidas si no perdonamos. Dice que podemos padecer de tensión muscular, facial y respuesta electrodermal. Estrés genera efectos en el cortisol o el colesterol total y reactividad autonómica. Afecta el sistema inmune. Por esta razón podemos sufrir enfermedades constantemente. Constantemente. ¿No le parece raro, querida hermana o querida hermana, que no pare de enfermarse? Yo me preguntaba una vez esto. Es que no pego una, decía yo. No puede ser, si yo soy un chaval con 31 años, que acabo de cumplir ahora en enero. Venga ya, pongámosle 20 más. Ahora sí me creen, ¿verdad? Pero hubo un tiempo donde no paraba de enfermarme. Y Dios me traía a memoria esto. ¿Qué más? Puede aumentar la probabilidad de dolor crónico, abuso de sustancia, daño cerebral, traumático o cáncer. También puede generar ansiedad, depresión, hostilidad y enfermedades cardíacas. Pero también hay efectos negativos en nuestra vida espiritual, ¿o no? Mire lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Por una raíz de amargura usted va a contaminar o puede contaminar a muchas personas, como seguramente yo lo hice en su momento. Y no lo hice de manera voluntaria. Lo hice ¿por qué? Porque estaba dolido, porque estaba dañado, porque estaba lleno de odio, lleno de rencor. Y humanamente me autojustificaba pensando que estaba haciendo lo correcto, hasta que entendí que no podía seguir así, hasta que entendí que tenía que ser libre de esta lacra y empecé a orar. Empecé a orar y pedirle al Señor que me dé la suficiente capacidad, la suficiente, lo que haga falta. Porque para esto sí hay que ser osado. Paliarla es fácil, ya se lo digo yo. Paliarla es muy fácil, pero para pedir perdón y perdonar, allí sí hay que estar donde se tiene que estar espiritualmente. Allí sí hay que estar donde usted y yo muchas veces no damos la talla. Estoy hablando en primera persona. Para pedir perdón y para liberar a la persona que nos ha hecho daño. Vemos evidencias en nuestra vida espiritual. Puede ser la depresión espiritual, almacenar en nuestro interior odio, rencor, amargura, resentimientos, malos deseos en contra de las personas que nos han lastimado. Estorba mi relación con el Espíritu Santo, familia. Estorba mi relación con el Espíritu Santo. Mi oración puede no estar siendo respondida por Dios por mi falta de pedir perdón y de perdonar. La relación en mi casa con mi esposa, esposo e hijos y demás familiares, dice, puede ser deteriorada a tal punto que se llegue a la ruptura o distanciamiento. ¿No le suena algo esto? Pues haga memoria, familia. Haga memoria. La relación con los hermanos de la iglesia del Señor será afectada de tal manera que no podemos soportarnos y amarnos unos a otros como nos enseña la palabra de Dios. Esto incluye, ojo, pastores, líderes,
y demás hermanos miembros del cuerpo de Cristo. O sea que aquí no se salva nadie. Nadie está libre de esta lacra. Nadie, nadie, absolutamente nadie. ¿Vale? Yo el primero, familia. Yo el primero. Entonces yo te animo, querido hermano, querida hermana, por favor, mira esto. Y como yo reflexionaba y pensaba en esto y recuerdo que alguien hace poco nos dijo a mi mujer y a mí, es que me siento débil espiritualmente. Uy, Dios bendito, decía yo. A veces pensamos que la debilidad espiritual solo viene porque no vienes a la iglesia, solo viene porque no oras, solo viene porque no estudias la palabra, solo viene porque no vas a la reunión de vida, no. A lo mejor el odio, el rencor, la rabia, el resentimiento hace que tu vida espiritual se venga abajo. Hace que mi vida espiritual se deteriore, ¿vale? Y podemos pasarnos días, meses y años pretendiendo actuar como si no pasara nada, pero no vemos resultados. No hay el resurgir del Espíritu Santo en mi vida interior. No hay ese avivamiento en mi vida interior. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pero también vemos que esto afecta a mis relaciones personales. ¿O usted cree que no afecta a esto? Podemos vivir en comunidad. A mí me pasó, le digo, y le cuento esto para vergüenza mía. Hace 2 años y pico me mudé a vivir donde vivo ahora. Y la típica de turno, la vecina del segundo, justo el piso de arriba donde yo vivo, me tocó las narices varias veces. Y tenía razón. ¿Vale? Tenía razón. Se ve que en esa finca habían robado varias veces y claro, vienen los nuevos y hay que recordarle que no hay que dejar la puerta abierta. Hasta que un día me colmó la paciencia el año pasado, a principio del 2024. Ya me lo había dicho varias veces. Ella, el presidente de la comunidad, bueno, todos, la mayoría son mayores. Y le dije, vecina, por favor, deja de tocarme las narices ya. Ya me lo han dicho más de 500 veces. Déjame en paz, por favor. Ya lo sé, le digo. Además, no soy el único que deja la puerta abierta. Más de una vez que yo vengo, la puerta está abierta y no han robado. ¿Por qué van a robar precisamente yo que estoy descargando la compra del Mercadona y estoy aquí aparcado enfrente y tú dices que van a robar? Yo tenía razón, pero no actué como tenía que actuar como un verdadero hijo de Dios. Al poco tiempo el Espíritu Santo me redarguye y un día coincidimos con ella en el ascensor. Le dije, vecina, lo siento. Sé que tienes razón, yo también la tengo, pero no hice lo correcto. Te respondí de manera inadecuada. Me dice, no pasa nada, hijo, no te preocupes, si es que, sí, pero yo no actué como tenía que actuar. A día de hoy es mi mejor vecina. Es mi mejor vecina, tiene 80 y pico de años, ¿vale? Pero nos llevamos de maravilla. Todo porque escuché a Dios y me dijo, ve y arregla. No puedes decir que eres seguidor de Jesús y que te vean los domingos salir para la iglesia o los jueves para el culto y luego estás tratando mal a la que vive arriba. ¿Qué testimonio estoy dando? ¿Qué más? En Proverbios 17:9 dice la palabra del Señor, el que cubre una falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. A veces es necesario cubrir la falta de mi amigo para conservar esa amistad. ¿A qué lo hacemos? O los ministramos y los ungimos. Ahí lo dejo. Dice que cuando negamos el perdón, levantamos muro de separación y desconfianza. La falta de perdón tiene repercusiones emocionales y psicológicas muy significativas. Aferrarse a los rencores y albergar resentimiento puede llevar a un estado de ira y amargura
perpetua. Aquí quiero mencionar a un psicólogo cristiano que dice en uno de sus libros que habla de perdonar y reconciliar. Él explica que la falta del perdón es como llevar una carga pesada que nos agobia emocional y mentalmente. Pero el acto de perdonar, por otro lado, puede llevar a una liberación emocional y sanación, promoviendo el bienestar psicológico y la paz interior. Entonces es importante el perdón, porque incluso como me pasó a mí, para poder vivir donde usted vive, en su trabajo, estudio, con los compañeros de cualquier actividad, a lo mejor que usted hace fuera de su vida con Cristo, es importante que tengamos en cuenta estas cosas. Es importante que tengamos en cuenta que yo no puedo por ahí pretendiendo manifestar que lo sé todo, como yo lo hice erróneamente, y faltando el respeto a las personas, dando un testimonio de que realmente no soy seguidor de Jesús. Dando un testimonio de que realmente solo vivo Biblia, pero no manifiesto el poder del Espíritu Santo en mí. No sé si a usted le ha pasado, iglesia, entiendo que solamente soy yo el único que ha actuado de esa manera. Y gloria a Dios porque soy el único equivocado. Gloria a Dios porque soy el único errado. Aquí todos son... Veo alas por ahí saliendo. Todos son santos, puros e inmaculados. Como le digo a alguien que voy a omitir el nombre porque lo quiero mucho. Que ya está entrando al tercer cielo y yo aún no he pasado la atmósfera. ¿Vale? Pero vemos que es importante ser libre de todo aquello. ¿Vale? Hay efectos positivos en nuestra vida. Perdón. Hay causas, positivas que vienen a través del perdón. Antes hemos hablado todo lo negativo, ahora tengo 5 minutos para explicar todo lo positivo. Porque también hay cosas buenas que genera el perdón. Salmos 32, del 3 al 5 dice David: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David se estaba fastidiando la vida, se estaba fastidiando su cuerpo, por la sencilla razón de no ponerse a cuenta con Dios, como muchas veces lo hice yo. No sé usted, mi hermano, espero que no le haya pasado, pero yo lo hice muchas veces. Vemos que aquí hay consecuencias positivas. Dice, aumenta nuestro estado de ánimo y reduce los estados depresivos, nos ayuda a bajar nuestra frecuencia cardíaca y la tensión arterial, reduce el cortisol y por ello del estrés, mejora notablemente del insomnio. Si usted no duerme, querido hermano, querida hermana, reduce el dolor, si siente que algo le duele, disminuye la presencia de migrañas y mejora el sistema inmunitario, o sea, sí, que ya se enfermará menos. ¿Vale? Dice que también nos hace ser más empáticos con las personas, más pacientes, menos rencorosos, menos rígidos, más amables, menos hostiles y más tolerantes. A veces pasamos por allí que, madre mía, yo he tenido que pedirle perdón a mi esposa, a mis hijas, porque la verdad he vivido un tiempo donde esto era muy real en mí. No soportaba nada. Y doy gracias a Dios porque me llevó a ese punto.
Doy gracias a Dios porque me ayudó a ser valiente y poder decir ya no más con esto. No quiero seguir atado, no quiero seguir anclado a toda esta basura, esta miseria, y quiero ser libre. ¿Por qué? Porque amo a Jesús. Porque amo a Jesús. Y porque quiero ser realmente útil y un testimonio vivo para mí, para mi familia, empezando por ellos. Segundo, para mis hermanos, la amada iglesia del Señor. Vemos que también hay efectos positivos en las relaciones personales. En Efesios 4:32 dice, antes sed benignos uno con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice que aumenta el bienestar, mejora notablemente nuestras relaciones personales, yo lo puedo testificar. Aumenta los estados de amabilidad y no agresividad, mejora nuestras relaciones familiares en el hogar, con nuestros esposos, esposas e hijos y demás seres queridos. Mejora nuestro autoconcepto y nuestra autoestima. ¿Qué más? Hay efectos también positivos en nuestra vida espiritual. ¿O usted cree que no mejora su vida espiritual cuando está libre de esto? Claro que mejora y se nota, Se lo puedo testificar yo que mejora, No lo he conseguido totalmente, aún me queda, estoy a un 5%, Me queda un 95%. O sea que tengo tela por cortar todavía. Pero lo animo, hermano, que dé ese primer paso. Lo animo a que sea valiente, a que sea osado y haga viva lo que dice en la palabra del Señor, que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Vemos que hay efectos positivos y en Colosenses 1 del 13 al 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos libera del rencor, restaura relaciones y permite recibir el perdón de Dios. Es renunciar a odiar, poner un alto a la hostilidad contra quien nos lastimó. Es un proceso. Yo estoy a un 5%. Y un don de Dios. O sea que usted solo no puede. Yo solo tampoco puedo. ¿Cuántos se animan a meterse en el proceso? ¿Cuántos se animan a meterse en el proceso? Gloria a Dios por los valientes y por las valientes. Eso es lo que Dios está esperando. Gracias, Señor. Libera a quien nos lastima. Al perdonar permitimos a la otra persona superar el conflicto. Nos reconcilia y abre cerrojos. Estoy terminando, familia. Nos rescata, nos da la oportunidad de cambiar y nos salva de la desesperanza. Iba a decir de la esperanza, no, de la desesperanza. Nos sana y deshace los recuerdos dolorosos, ira y deseos de venganza. Soy libre ahora de eso. A veces yo divagando un poquito por ahí con el Señor, quisiera ver a mi Padre solo un minuto para decirle que lo he perdonado y que lo amo, aunque nunca se ocupó de mí. Pero es mi deber como hijo de Jesús, como hijo de Dios, honrarlo y amarlo. No puedo, familia. No puedo hacerlo. Pero Dios sabe que es mi anhelo. A modo de conclusión dice, como hemos visto, si me pueden ayudar los músicos, por favor. Es de vital importancia ser libre de la falta de perdón y de todo lo que conlleva. Por eso os animo a disponernos, con la ayuda de Dios, a dejar atrás aquello que todavía nos ancla y nos paraliza en el pasado. Fruto de todo lo que todavía llevamos en nuestro interior. Además, hay que recordar que si no perdonamos y pedimos perdón, mi relación con Dios podría estar siendo estorbada. Por ende, no sería genuina. Dios quiere usarnos como odres nuevos. Dios quiere usarnos como odres nuevos. ¿Quién quiere dejarse usar como odre nuevo? Perdona. Pide perdón.
Y quédate con esta cita bíblica que te voy a dejar ahora. Lucas 5, 35 al 38. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Iglesia amada del Señor, entiendo que tú anhelas y deseas que Dios te use. Entiendo que tú anhelas y deseas que tu hogar sea un altar de la presencia de Dios. Entiendo que tú anhelas como papá y como mamá ser testimonio para tus hijos, para tus padres, si eres hijo, para tus seres queridos, de que realmente amas a Jesús. Y entiendo de que tú anhelas, igual que yo, irnos con Jesús cuando venga a buscar a su iglesia. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca del arrebatamiento de la iglesia? Que vendrá a buscar a una iglesia sin manchas, sin arrugas y sin cosas semejantes. No sé si esto que a lo mejor todavía tienes allí en tu interior puede ser una mancha, puede ser una arruga, o puede ser cualquier cosa que estorbe. Y cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, no puedas marchar con Él, o yo no pueda marchar con Él. No sé tú, pero yo me quiero ir en el primer viaje. Bueno, en el único que hay, no hay más, Ojo. Me quiero ir en el primer vuelo. Otra vez, en el único vuelo. No hay segundo vuelo, no hay segundas oportunidades. Cristo vendrá una vez a buscar a su iglesia. Y no depende de Dios, no depende de Jesús que usted y yo podamos irnos con Él. No depende de Él. Depende de usted y depende de mí. Que podamos marchar con Jesús cuando venga a buscar a su iglesia. Entonces, por eso yo te quiero animar en esta noche a que seas valiente, que seas osado. Y si realmente eres un seguidor de Jesús, como estoy seguro que lo eres, porque no pongo en duda lo que tú sientes en tu interior, pero a lo mejor sientes que hay algo allí en tu interior que está estorbando o que puede estar estorbando tu relación con Cristo, yo quiero animarte en esta noche que pases aquí adelante. Vamos a marcar un antes y un después hoy en tu vida y en mi vida. Vamos a decirle a Jesús: entra en mí, límpiame, libérame de toda esa lacra, de todo aquello que puede estar estorbando mi verdadera relación contigo. Ayúdame a ser libre de todo aquello que no he podido echar fuera de mi vida durante todo este tiempo. Dice la palabra del Señor que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. A lo mejor llevas muchos años en el Evangelio, a lo mejor llevas décadas en el Evangelio, pero no has podido ser libre de esto. Dije al principio que Dios hoy quiere liberarte. No sé tú, mi hermano. Si tú quieres ser libre, pasa aquí adelante, por favor.